Muy buenas tardes a todos y a todas. El micro, dale. Ahí. ¿Tiene luz? No tiene luz. Ahora, la tecnología. Ahora. Bueno, con vuestro permiso me lo voy a quitar. Muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Muchísimas gracias, Victoria, por permitirme ser maestro de ceremonia de este maravilloso libro que ha escrito mi buen amigo José Ángel Paniego. Me gustaría presentar todo el currículum de José Ángel sería inmenso, le tendríamos que dedicar, pues yo creo que las 2 horas de la conferencia y me quedaría bastante corto. Entonces, bueno, yo lo voy a resumir. Sobre todo decir que tiene amplios conocimientos tanto en aspectos relacionados con la educación, con la solidaridad, con la integración, con la ciudadanía y por supuesto con las matemáticas, en las que es un gran conocedor y seguramente vamos a estar encantados con su presentación y muchos vamos a recordar muchos aspectos de las matemáticas que tenemos, por lo menos en mi caso, un poco olvidado, aunque yo me dedico a las comunicaciones y trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, en Informática Ayuntamiento de Madrid, en la Subdirección de Comunicaciones, con lo cual me va a encantar oír hablar de inteligencia artificial, de informática y de todos estos temas. Como digo, José Ángel ha desarrollado diferentes actividades de investigación, ha coordinado prácticas de fin de carrera, ha impartido cursos de educación, de educación en valores, en conflictos, en dinámicas de grupo, ha coordinado diferentes talleres, ha trabajado mucho tiempo en informática, con lo cual es colega mío. Ha impartido clases de matemáticas, cursos y conferencias en diferentes universidades, ha coordinado programas de seguimiento escolar, ha participado en programas de trabajo con población en desventajas socioeconómicas, ha impartido varios módulos de cursos de mediación intercultural para mediadores gitanos, ha impartido diferentes cursos también de intervención en el alumnado, madres y padres. Es socio de Formenson, Centro de Psicología, ha colaborado en diferentes asociaciones y ONG, socio de diversos movimientos sociales, tiene amplia experiencia como narrador oral y cuentacuentas, que le tendremos que invitar en esa faceta que está muy cercana al Ateneo, y en diferentes actividades de educación para la paz. Además, como muchos sabéis, ha publicado numerosos libros relacionados con la educación en valores, con la solidaridad, con la integración y con la ciudadanía y, por supuesto, en temas matemáticas, donde es un gran entendido y un gran experto. En definitiva, como podemos ver, ser un científico, un gran conocedor de las ciencias exactas, no impide amar al ser humano y trabajar en defensa de este. Y bueno, y si ahora hablando un poco del libro, pues en un estilo claro y podríamos decir cargado de humor, viene a revolucionar la lógica de las matemáticas, poniendo los cimientos para responder a una serie de preguntas que muchos de nosotros y nosotras nos hemos hecho. Como puede ser cómo piensan las máquinas, es decir, nos mostrará las bases de la inteligencia artificial. Y eso lo hará de una forma sencilla, pero muy clara y rigurosa, demostrando que los análisis profundos no tienen por qué ser complicados y aburridos. Y en la primera parte de este libro va a intentar tratar el tema de los múltiples infinitos y señalar que es errónea, estableciendo una concepción de un infinito matemático. Mientras que la segunda parte refuta que hay verdades que no pueden ser conocidas por un ordenador o por ningún sistema lógico, con lo cual nos va a presentar un poco esa idea también filosófica que se esconde dentro de las ciencias. Y ahora no nos queda más que disfrutar de la conferencia de don José Ángel y enamorarnos
de una visión de matemáticas que muestra este libro. Muchísimas gracias a todas y a todos. Hola, ¿se me oye bien? ¿Me tengo que acercar más? ¿No? Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias al Ateneo de Madrid, que de nuevo me abre sus puertas, una institución que tanto y tanto tiempo ha hecho cosas muy bonitas por la cultura, por la solidaridad, por que este mundo sea un mundo un poco mejor. Muchas gracias a Victoria, que está ahí detrás de la cámara, que siempre ha estado impulsando proyectos y siempre desde su compromiso y desde su generosidad. Y gracias a Manuel por hacer de maestro de ceremonias y hacer tan elogiosa presentación. Después de lo que ha dicho, parece que he hecho algo y a lo mejor no he hecho tantas cosas. Bueno, pues dice Borges. Bueno, aquí hay gente, a ver, yo tenía un problema con esta conferencia. Hay gente que es de letras directamente. Este es mejor. Con este se oye también, ¿no? Mejor. Vale. Que digo, hay gente que es de letras y hay gente que son profesores de matemáticas de la universidad. Entonces, digo, ¿cómo conseguir? Y espero conseguirlo, que unos no se me aburran, pero otros sí que vean la base de lo que quiere exponer este libro, ¿no? Hay dos partes. La primera parte, como bien ha comentado Manuel, habla del infinito. La primera parte del libro. Dice Borges, hay un concepto que es el corruptor y el desatinador de todos los demás. No hablo del mal, cuyo limitado imperio es la ética. Hablo del infinito. Y es que en el infinito, filósofos, matemáticos, físicos, teólogos, todo tipo de pensadores se han enfrentado al infinito y, bueno, pues parece que no terminamos de tener claro esa noción de infinito. Porque veréis, por ejemplo, si tenemos un número, 8 menos 8, eso hasta los de letras lo sabemos, es 0. ¿No? Bien, sencillito. Raíz de 2 menos raíz de 2, da igual, 0. Pero ¿cuánto es infinito menos infinito? Pues, por ejemplo, si cogemos los números naturales, los de toda la vida de contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Los números naturales. Unos dicen que el 0 es un número natural, a mí me gusta decir que el 0 es un número natural, es más, la teoría conjuntista suele partir del 0 como el primer número natural y construir los demás desde ese, sumando 1, digamos. Y ahora, en cambio, como están de moda los números primos, los algoritmos, estos que tanto hablan y demás, suelen decir que 0 mejor que no sea número primo, da igual. Cogemos los números naturales y le quitamos los números pares, 2, 4, 6, 8, ¿qué nos queda? Nos quedan los impares. ¿Y los impares cuántos son? Infinito. A un conjunto infinito le quitamos otro conjunto infinito y nos sigue dando infinito. Vaya. Se nos ha fastidiado eso de que 2 menos 2 era 0. Pues infinito menos infinito puede ser infinito. O si le quitamos los números mayores que 2, es decir, 3, 4, 5, 6, 7, ¿qué nos queda? El 1 y el 2. Es decir, que infinito menos infinito puede ser 2, o 4, o 6, o lo que queramos. Un número natural. Incluso... ¿Qué pasó aquí? A ver, que doy donde no debo. Si a los números naturales le quitamos todo el conjunto de los números naturales... Sí, y no sé dónde era. Vale. Si a los naturales le quitamos todos los naturales, nos queda el conjunto vacío, es decir... Y luego dicen que soy informático. Pasan estas cosas. Bueno, pues si le quitamos todos los números naturales, nos queda 0. Es decir, que el... ¿Por qué? ¿Me haces esto? Que tiene duendes. Tiene duendes. Que el infinito es multiforme. El infinito no es un valor, no es un número, es un concepto. Y esta idea de que el infinito no es uno, son muchos valores que depende de lo que hagas, y unos parece que pueden ser más grandes y otros más pequeños.
está en la base de muchos de los problemas que decimos, ¿cuál es el valor de infinito? No, es que infinito son muchos, muchos valores. Y este será uno de los fallos filosóficos, que es algo muy sencillito. Todos lo hemos entendido, ¿verdad? Vale, pues esta cosa es lo que nos ha liado bastante. Hay dos ideas sobre el infinito potencial y el infinito actual. ¿Qué dice el infinito potencial? Que por mucho que contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cuál es el último número? No existe, nunca se alcanza. Aunque tengamos un tiempo infinito, o aunque usemos un truco, que es el truco que uso yo, que es contar cada vez más rápido, más rápido, más rápido, para que en un tiempo finito haya una infinidad de números. Por ejemplo, tenemos una máquina que va a escribir los dígitos del número pi, el famoso 3, 14, 15, 9, ¿no? Ese que estudiamos en la escuela para la circunferencia, el círculo y demás. Pues la máquina, fijaros, escribe el 3 y luego en un segundo escribe el siguiente dígito, el 1, y luego en la mitad del tiempo, en medio segundo, el 4, y luego en la mitad del tiempo, en un cuarto de segundo, el 1, y luego en la mitad del tiempo, en un octavo de segundo, el 5, y cada vez va en la mitad, en la mitad, en la mitad, en la mitad del tiempo. ¿Qué pasa? Que en 2 segundos hemos finalizado. Fijaros, es un proceso de ir escribiendo números y hemos finalizado en 2 segundos. Hemos hecho infinitas casos. Pues cada vez la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, siempre se puede ir dividiendo en la mitad, la mitad, la mitad, ¿verdad? El tiempo. Por lo menos en matemáticas, en física ya no vamos a entrar. En 2 segundos ya hemos acabado, ya no hay más que podamos hacer. ¿Cuál es el último número? ¿Es un 5? ¿Es un 3? ¿Es par? ¿Es impar? No hay, no existe. Esta es la noción de infinito potencial. Aunque acabes, no hay un último número. Y esta era la noción, por ejemplo, muy de moda entre los griegos. Pero tiene un problema, que ya dijo el amigo Zenón. Un arquero, ahí tenemos un arquero, dispara contra una diana. A mí, que me gustan más los nombres griegos, la prefiero llamar Artemisa. Por ahí está, la diana, ¿verdad? ¿Vale? Bien, y dispara una flecha, pero antes de llegar a la flecha tiene que pasar por el punto medio. Antes de llegar, si tengo esta distancia, pues antes de llegar tengo que pasar por la mitad, ¿verdad? Obviamente. Y tengo que pasar la distancia media. Y luego tengo que pasar la distancia media que nos queda, es decir, un cuarto. Y luego la distancia un octavo. Y nunca alcanza la diana. Esa es la paradoja, una de las paradojas de Zenón. Si tenemos que hacer infinitos pasos y nunca se acaba, si el infinito es potencial, pues la liamos. No hay manera, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, algo falla porque sí que sabemos que el arquero da en la diana. Y entonces surge la otra, la idea del infinito actual. Este señor, un matemático llamado Cantor, para los amigos George Ferdinand Ludwig Philipp, o sea, si tenéis confianza con él, Einstein tenía mucha confianza y seguro que le llamaba George Ferdinand Ludwig Philipp, pues da la idea de infinito como totalidad, como dado de golpe. Y vamos a ver, normalmente, ¿cómo sabemos, cómo comparamos ciclistas con bicicletas? Pues pues contamos las bicicletas, ¿no? Contamos las bicicletas, contamos los ciclistas, y si son igual, 23 y 23, pues mira, hay una bicicleta para cada ciclista, son la misma cantidad, ¿vale? Eso normalmente, y con los números finitos, pues está bien, pero en los infinitos no se puede, ¿verdad? No se puede contar hasta infinito. Pues la hemos liado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero este señor descubrió algo muy curioso. Cuando entra la vuelta ciclista, no nos da tiempo a contar los ciclistas y las bicicletas, ¿verdad que no? Sin embargo, sabemos que hay los mismos ciclistas que bicicletas. ¿Por qué? Porque cada ciclista va montada en una bicicleta y cada bicicleta lleva encima precisamente a ese ciclista, es decir, hemos emparejado bicicletas y ciclistas, ¿vale? Es decir, lo que los matemáticos llaman una biyección. Bien, pues este señor, Cantor, usa la idea de biyecciones, ¿vale? Y si yo pregunto, ¿qué hay más?
números naturales, los de toda la vida, 1, 2, 3, 4, 5, o números cuadrados perfectos. El 4, que es 2 al cuadrado, el 9, que es 3 al cuadrado. A ver, Juan, ya que estás ahí, ¿qué hay más? ¿Números naturales o números cuadrados perfectos? ¿Iguales? No sé. ¿Iguales? No sé. Infinitos. ¿Infinitos? Naturales hay más. Hay más, ¿no? Claro, aquí nos enfrentamos a dos ideas que chocan. Por una parte decimos, bueno, a ver, los números cuadrados son menos, en el sentido de son una parte. Está el 1, pero luego está el 2 y el 3, que no son números cuadrados perfectos. Y luego está el 4, que sí es cuadrado perfecto, pero luego está el 5, el 6, el 7, el 8. Es decir, que decimos, no pueden ser. Pero según este criterio de la biyección, sí, cada número se le puede elevar al cuadrado. El 1 al cuadrado, 1. El 2 al cuadrado, 4. Y si hacemos la raíz cuadrada de 4, la parte positiva nos da 2. La raíz cuadrada de 9 nos da 3. La raíz cuadrada de 1 nos da 1. Es decir, si es posible emparejarlos. ¿De acuerdo? Cada número X, el número que digáis, le podemos elevar al cuadrado. Y cada cuadrado le hacemos la raíz cuadrada y le devolvemos al número X. Según este criterio, son la misma cantidad. Que no sé por qué. No, pero nos hace una danza, es bonito verlo. Sí. Hay que mirarlo en positivo. ¿Aún no sabéis por qué me pasa esto? Flechas o con avance página o ratón. Sí, mejor, es verdad. Bueno, fijaros, tenemos que romper con la idea de que el todo no es mayor que las partes. Esto, que ya lo descubrió Galileo, le horrorizó tremendamente. Dijo, no puede ser. Incluso ya parece que los griegos, había un tal Crisipo en el siglo, creo que era 3, no me acuerdo cuándo era Crisipo, sí, por ahí, pues también descubrió esto y dijo, no puede ser. El sistema de las biyecciones funciona con los conjuntos finitos, donde se empieza y se acaba, pero no funciona. Sí es contraintuitivo, pero ojo, no es paradójico, no es tan mal. Si hemos leído alguna vez un manual de estos modernos de física cuántica, cosas mucho más locas dicen ellos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la noción de Cantor, del infinito. ¿Se puede hacer un emparejamiento, una biyección? Son el mismo infinito, aunque sea una parte, ¿vale? Cantor demostró que se puede hacer una biyección entre los naturales, los enteros, que son los positivos y negativos, 1 menos 1, 2 menos 2, ¿de acuerdo? Y los racionales, Q, para entendernos las fracciones, 1/3 menos 2/5. Incluso el 1 también le podemos escribir como 2 partido por 2, ¿no? O sea que los números naturales también son racionales. Pero parecía que no se podía con los reales. Los reales son los que ahí ya están la raíz de 2, la raíz de 3, números como el famoso pi que había dicho antes, el número ese de los logaritmos neperianos, pues todos esos números, ¿no? Los reales no. O partes de n. Partes de n son los subconjuntos de n, es decir, los números primos pues son un subconjunto de los naturales. Los números pares que hemos mencionado pues son un subconjunto de los naturales. ¿Y por qué decía esto Cantor? ¿Por qué decía que no es posible? Vamos a ver un poco su argumento. Partimos de una idea que el hotel de Hilbert, de un matemático llamado David Hilbert, que en 1900 era el matemático más famoso, y se le ocurrió esta analogía. Dice, un hotel con infinitas habitaciones, numeradas, 1, 2, 3, y con una persona dentro. No tiene habitaciones dobles, solo habitaciones simples este hotel, ¿vale? Y entonces hay un montón de personas, infinitas. Y también tenemos una serie de salas para reunirse. Por ejemplo, por si quieren reunirse todos los que son rubios, pues una sala para los rubios. O por si quieren reunirse todos los que vienen de una habitación original que tiene un número par, pues una sala para los par. ¿Tendremos una agrupación para todos? ¿Podremos biyectar ambas cosas? Es la pregunta que se hace, ¿vale? Imaginemos que vamos a hacer una agrupación. Os cuento cómo va el cuadro. La sala 1, ahí pone sala 1, ¿no? Y aquí están las habitaciones, 1, 2, 3, 4, 5. Y el no significa que no está la persona 1. Por eso debajo del 1, la sala 1, jugando a los barquitos. 1, 1, no está esa persona.
1, 2, no está esa persona. 1, 3, pues la sala 1, por ejemplo, por si no se quiere reunir nadie. El conjunto vacío, que también es un subconjunto, oye, pobrecito, que no le tenemos en cuenta, también es un subconjunto, ¿vale? La sala 2, por ejemplo, para los números pares. Por eso, si os fijáis, debajo de los impares hay un no, debajo del 1 hay un no, debajo del 3 hay un no. Y debajo de los pares, la sala 2 tiene un sí. Sí está el 2, sí está el 4, sí está el 6, sí está el 8. Hasta aquí está claro cómo funcionamos, cómo estamos haciendo el cuadro. Podemos hacer otras cosas, pero bueno, por ejemplo, la sala 3 para los números primos. Y entonces debajo del 2 hay un sí, debajo del 3, debajo del 5, y no hay en el resto de números. El 1 no es primo, pues no. El 4 no es primo, pues hay otro no. ¿De acuerdo? Bien. Hagamos y vamos haciendo sala tras sala, tras sala, tras sala. ¿Vale? Y he marcado en rojo para que quede más bonito los que se llaman elementos de la diagonal. El 1, 1, no. El 2, 2, sí. No. El 1, 1 significa que no está la persona 1 en la sala 1. ¿Vale? No está la persona 1 en la sala 1. ¿Vale? ¿Os acordáis que la sala 1 era la que no había nadie? El sí que pone en el 2, 2 significa que sí está la persona 2 en la sala 2. La sala 2 eran los pares, el 2 es par. ¿De acuerdo? Y entonces nos sale una serie de sí, no. Y ahora se le ocurre a Cantor una idea muy bonita. Dice, voy a cambiar, donde pone un no, voy a poner un sí. Y donde pone un sí, voy a poner un no en la diagonal. Por eso he cambiado los no por los sí. Y los sí por los no. En verde sale el nuevo cambio. El rojo es el que había antes y el verde es el nuevo cambio. ¿Vale? Bien. Y dice, oye, pues nos sale una agrupación, en verde dice sí debajo del 1, sí está la persona 1. No debajo del 2, no está la persona 2. Sí, no está la persona 3, ni la 4. Sí está la 5, la 6 y la 7. ¿De acuerdo? Esto es otra agrupación. Y entonces, ¿habrá una sala para esta agrupación? Se pregunta Cantor. ¿Habrá una sala? Desde luego, la sala X se ve bien, ¿no? Una sala X, donde esté esa agrupación, donde sí esté la 1, no esté en la 2, 3, 4, sí esté en las otras. ¿Habrá una sala para estos? Desde luego no en la sala 1, porque la sala 1 en el original ponía que no estaba la persona 1. Y aquí dice que sí, al cambiarlo en verde, sí está la persona 1. La sala 2 tampoco, porque en la sala 2 sí estaba la persona 2, en rojo vemos el sí, pero al cambiarla ahora hay un no está la persona 2. La sala 100.000, ¿puede ser la sala 100.000? Tampoco, porque si en la 100.000 la persona 100.000 estaba, ahora no está. Y si no estaba, ahora está. ¿Aquí se entiende? Bien. ¿Los de letras vamos bien también? Sí. Bien. Vale. Bueno, pues ni en la 100.000, ni en la 1.000.000, ni en la 100.000 millones factorial elevado a 100.000 millones factorial y todo el factorial, lo que queráis, por mucho que bajemos, no encontramos la sala. Eso le lleva a Cantor a decir que no es posible. No es posible que los naturales se emparejen, se hagan una biyección con los subconjuntos. No es posible tener una sala para cada persona. ¿Vale? Este es el argumento de Cantor. Y quiero analizarlo un poquito más despacio. Para ello voy a llamado al mayordomo infinitamente acelerado. ¿Cómo se nota, no? La educación, tenemos mayordomos y todo, esas cosas aquí. Bien, pues el mayordomo lo primero va a colocar la sala 1, ¿vale? Y en la sala 1 va a ser como antes, no va a estar nadie, así que pone tarjetitas diciendo no está el 1, no está el 2, no está el 3, para que no se reúna nadie. ¿De acuerdo? Bien, luego después, y esto tarda 1 minuto. Bien, luego después acelera, y en medio minuto, ya os dais cuenta, cada vez voy a ir acelerando, coloca la siguiente sala, la sala 2. La sala 2 es casi igual que la 1, pero solo ha cogido la persona 1 y la ha metido. Es decir, la única diferencia es que la persona 1 sí está, hay un sí, y todo lo demás es igual. ¿Vale? Luego acelera, y en 1/4 de minuto coloca el doble de salas, coloca la 3 y la 4. ¿Qué ha hecho ahora? Ahora ha cogido la persona 2. La persona 2, ¿vale? Y la ha incluido en las anteriores. La 3 es igual que la 1, pero con un sí en la persona 2. Sí está la persona 2. La 4 es igual que la 2, pero con un sí en la persona 2. Sí está la persona 2, aparte de la persona 1. ¿Vale? ¿Se entiende? Luego
acelera en la mitad del tiempo, vuelve a colocar el doble de salas, hasta la 8. Y ahora lo que ha hecho es lo mismo, coge la persona 3 y la única diferencia es que a las anteriores le suma un sí en la persona 3. La 5 es como la 1, pero con un sí. Sí está en la persona 3. La 6 será como la 2, pero sumándole un sí. La 7 es como la 3, pero sumándole un sí en la persona 3. Y la 8 es igual que la 4, que tenía un sí en la 1, un sí en la 2, pues ahora también con un sí en la 3. Este es el sistema. Y así va uno tras otro, ¿no? Duplicando y haciéndolo todo en la mitad del tiempo. Y esto nos permite que en la mitad del tiempo va colocando hasta la sala 2 a la n+1 y coloca las n-1 personas. Sobre todo quiero que nos demos cuenta de que igual que con la máquina de pi, ha finalizado. Esa es la idea. Cada vez va duplicando, va metiendo una persona más y a los 2 minutos ha finalizado. ¿Vale? El argumento es el mismo. La diagonal ahora, lo que sí que me sale es muy ordenadita. La diagonal tiene todo no. Eso está claro. ¿Vale? Todo no. Y al cambiarlo, en verde, nos sale todo sí. Es decir, no hay una sala donde sí se reúnan todas las personas. Bien, es igual que antes, solo que ahora la diagonal es todo sí. Es la única diferencia. ¿Vale? Pero ahora va a empezar lo divertido. He contratado el autobús infinitamente acelerado. ¿Qué hace el autobús infinitamente acelerado? Pues el autobús coge a la persona 1 y en un segundo dice, yo tenía una sala para la persona 1, para que solo esté la persona 1. Sí, era la sala 2 o 2 a la 1. ¿Vale? Era la sala que tenía yo preparada para solo la persona 1. Y entonces lo lleva allí. Pero luego acelera y en medio segundo coge a la persona 1, coge a la persona 2 en el hotel y dice, yo tenía una sala para la persona 1 y 2. Y entonces dice, sí, la sala 4, o lo que lo mismo 2 elevado a 2. Acelera en la mitad del tiempo, coge a la persona 1 y 2, recoge también a la 3 y dice, yo había una sala para la persona 1, 2 y 3. Sí, la sala 8, 2 elevado a 3. Son las salas que tenía preparadas. Y así, en general, voy recogiendo n turistas, los llevo a la sala 2n y cada vez en la mitad del tiempo. ¿Vale? ¿Qué pasa a los 2 segundos? A los 2 segundos ya hemos acabado, ya hemos hecho las infinitas transacciones que queríamos hacer. ¿Bien? ¿Hasta aquí bien? Vale. Pues, ahora, preguntémonos, ¿alguien quedó en la habitación? ¿En el hotel original? Pues hombre, no. El autobús va sacando uno, va sacando otro, va sacando otro, va sacando otro, ¿no? Lo saca a todos. De hecho, para los que sabéis más matemáticas, ¿cómo construimos los números naturales? Con la función siguiente que decimos, pero en cristiano, sumando 1. Partimos del 0, le sumamos 1, el 1, le sumamos 1, el 2, le sumamos 1, el 3, 4, 5, 6, contar. Contando, construimos los números naturales, como toda la vida, ¿no? Como toda la vida, ¿no? Entonces, la idea es, cogemos el primero, el 0, y le sumamos. Y el 100.000, pues si está el 100.000, también está el 100.001. Y si está el 100.000 millones, pues está el 100.000 millones más 1, ¿no? Siempre está el siguiente, siempre. Pues si vamos sacando, vamos quitando, tendremos que vaciar el hotel, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Hay alguna duda? Incluso, porque esto es muy importante. Si contando uno tras otro, metíamos en la primera habitación, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, llenamos el hotel, sacando la primera, sacando la segunda, sacando la tercera, sacando la cuarta y sacando las de todas, vaciamos el hotel. ¿Vale? Y ahora viene también la pregunta, ¿alguien quedó en otra sala o quedó fuera del hotel? No, ¿verdad? Porque cada vez que coge a uno, lo va juntando con los anteriores. Va buscando, oye, yo tenía para 25 personas, pues cojo la 26. ¿Cuál era la sala para las 26 primeras personas? La 2 elevado a 26. Y lo junto. Y voy a coger la siguiente, y los voy juntando. Nunca dejo a nadie abandonado. Así que no está. Entonces ahora viene la pregunta, ¿falta alguien de la diagonal? Cantor dice que no está la diagonal. Y ahora yo os pregunto, ¿falta alguien de la diagonal? De hecho, y esto es una apuesta que empezó con 2 amigos, es una apuesta real, y hay 100 euros reales para alguien que sea capaz de señalar a alguien que no esté con los demás. Una persona diga, mira, la persona 100.000, la 100 millones, la que sea, ¿vale? No está con los demás.
que diga dónde está. Dice, mira, esa persona se quedó en la habitación y no la recogiste, o esa persona se quedó en otra sala, o esa persona salió a fumarse un cigarrillo y no está en el hotel, ¿no? Y lo demuestre. Y ya está en 3 continentes gente comiéndose el coco con esto, me han dicho, o hay varias personas, pero este es el gran problema. Sí hemos construido la diagonal. Sí hemos construido la diagonal. No hay nadie que se quedara en otro sitio, todos los hemos juntado, y ese es el elemento diagonal. Hemos construido la diagonal, hemos refutado a Cantor. Los que sabéis matemáticas enseguida querréis hacer algo como más formal, con números naturales, con otra serie de cosas, ¿vale? Con más aparataje matemático. Sí, tenemos que llegar a eso. Pero sí que os pediría que os planteéis esto, que entendáis esto, que os preguntéis, ¿alguien no está con los demás? ¿Dónde está? ¿O sí he construido la diagonal? Porque una vez que entendáis esto, entenderemos que el argumento diagonal de Cantor falla. Y no solo ese. Habrá ventenas de demostraciones, y no os exagero, seguro que hay decenas de demostraciones de que esto que he dicho no se puede hacer, de que no se puede establecer una biyección. Hay muchísimas demostraciones, pero si entendemos esto, todas las demostraciones, incluso Cantor dio otra de carácter conjuntista, hay muchas demostraciones. En el fondo, lo que falla es esto. Lo que falla es no tener esa noción del infinito como realmente algo multiforme. En 2 segundos hemos juntado, hemos construido la diagonal. Ahí está la diagonal. Fijémonos que cuando hablamos del hotel, aceptamos que construimos el hotel. Cuando hablamos de la diagonal, aceptamos que construimos la diagonal. Pero cuando cogemos el autobús, coloca a esas personas, nos cuesta, nos resistimos, decimos, no, pero no están todos, solo están las finitas, o intentamos negar esto, intentamos defender, porque ya son muchos años, son más de 100 años defendiendo esto, son muchos matemáticos, son muchas demostraciones, pero fijaros que no es posible, que tenemos que aceptar que sí que hemos juntado a todos. En el fondo están las paradojas de Zenón. Aceptamos que, aunque no haya un último paso, la flecha se alcanza la diana. Pues el autobús, ¿por qué no? ¿Por qué no va a alcanzar el autobús? Y esta tontería que os he contado, bueno, esta tontería supone que hay que revisar toda la base de la matemática. O alguien se gana 100 euros, y de verdad son 100 euros, aquí los tengo. O alguien se gana 100 euros y me refuta y dice, no, mira, no se ha juntado a tal persona. O tenemos que revisar toda la matemática, porque toda la matemática se basa en la teoría de conjuntos. Incluso algunos lo estudiamos ya en infantil y en EGB, la teoría de conjuntos, ¿no? Pero bueno, no hablo a nivel didáctico, hablo a nivel de fundamentación. Los que sabéis matemáticas a lo mejor decís, está la teoría de categorías ahora, pero bueno, en el fondo está la teoría de conjuntos. Y una de sus normas es que no existe una biyección entre los naturales y los reales, o entre los naturales y las partes de los números naturales, entre los conjuntos de los naturales. Y desde ahí hemos construido toda la matemática. Y por eso tenemos un montón de problemas en la matemática, ideas contraintuitivas. Por ejemplo, una bola la podemos partir en 2. Montamos las piezas y tenemos 2 bolas del mismo tamaño original. Dicen, esto no puede ser. Bueno, pues esto defiende la matemática. El todo es mayor que las partes. Incluso en física han tenido que buscar otras notaciones porque no nos está funcionando la noción de infinito. Esta es la primera herejía que encontraréis en el libro. Además, en formato lúdico, o sea que creo que hay gente que se ha reído mucho. Hay otra gente que ha dicho que no, pero bueno, hay gente que se ha reído mucho. Hay que reformular toda la base de la matemática. Y una llamada al optimismo. Pensábamos que lo que podíamos conocer era el infinito más pequeño. Esa letra rara es la letra griega Aleph. Y entonces, para llamar al infinito más pequeño le llamaron Aleph. Pero es el infinito de los naturales, el de luego de contar, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Y pensábamos que podíamos preguntarnos cosas mucho más grandes sobre los reales, sobre los subconjuntos de los naturales, sobre otra serie de cosas. Pero ahora, si todos son los mismos infinitos, quiere decir que lo que podemos conocer es lo mismo que lo que podemos preguntar. ¿Vale? Es decir, tenemos que revisar la base de la matemática y tenemos que construir una nueva noción. Una noción en que sí es posible el conocimiento. Ahora que es una época de pesimismo, sí es posible el conocimiento. Pero alguno dirá, y ahí viene la segunda parte, no hombre, hubo un señor que se llama Gödel, que hizo un teorema
que dice que no, que eso no se puede hacer. ¿Qué dice el teorema de Gödel? De nuevo lo quiero plantear un poco de forma analógica. A ver, Pepa, ya que te tengo ahí. ¿Tienes 100 euros? 100 euros, y esto de verdad por acertar el número que estoy pensando. Un número natural, sencillito, de toda la vida. El 0, como ya he dicho, unos dicen que es natural y otros que no es natural, no va a ser el 0. ¿Vale? ¿Lo digo en voz alta? Sí, en voz alta. Pero tienes que escribirlo. Bueno, está en la siguiente diapositiva. Ah, vale. Pues el 3. El 3. Has dicho el 3. El número que digas más 1. Has dicho el 3 más 1, 4. Has fallado. Qué mala leche, ¿verdad? Qué mala leche. Sí. Venga, te doy otra oportunidad. 100 euros también en juego. Este es más sencillo. Hay un suceso que puede ocurrir o no puede ocurrir. Claro. Vale, está claro. A priori, sin saber qué es, tenemos un 50% de probabilidades de que ocurra o que no ocurra. Entonces, si crees que va a ocurrir, tienes que decir sí. Sí va a ocurrir. ¿Pero el qué? Un suceso está en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva voy a escribir, yo qué sé, hoy es jueves, ¿no? Y entonces, pues si dices que sí, significa que dices que hoy es jueves. Y si dices que no, significa que dices que hoy no es jueves. ¿Vale? Y si aciertas, tienes 100 euros. ¡Hombre! A que nunca habéis estado en una charla donde haya tantos regalos. Grandes ofertas para nuestros concursantes. Bueno, pues digo que no. Dices que no va a ocurrir. No va a ocurrir. El suceso es dirás no. ¿Ha ocurrido que has dicho no? Sí. O sea que has fallado. Pero fíjate, si hubieras dicho sí, el Tú hubieras suceso es fallado dirás también. no y hubieras fallado igual. Claro. Claro, esto es que es una trampa, ¿verdad? Claro. Una Es que es trampa mala que- leche, ¿verdad? Es que realmente aquí hay algo que no funciona. Esto, antes estaba explicando con alguien, dice, oye, eso del teorema de Gödel, que pasó un señor por aquí, y dice, yo no tengo ni idea y tal. Digo, mira, sí es muy sencillo, tú lo has leído en el Quijote. Quijote, sí. En el Quijote se cuenta que había una ínsula en la cual en la puerta había un alguacil y una horca. Entonces le preguntaba, ¿tú a qué vienes? Y al que decía la verdad, le dejaban pasar. No, mire, vengo a vender estas mercancías que hoy es día de mercado. A ver, sí, trae mercancías, hoy es día de mercado, pase, usted ha dicho la verdad. Y al que mentía, le ahorcaban. No, yo mire, vengo a ver al alcaide que soy su primo. Pero si el alcaide no tiene primos, han mentido, ahora te ahorco. Hasta que un día llegó un cachondo mental que dijo, vengo a ser ahorcado. Entonces el alguacil dijo, pues no te puedo dejar pasar, porque si te dejo pasar habrás mentido. No te he ahorcado, habrás mentido. Y al que miente le tengo que ahorcar. Pero el pasajero dijo, todo quieto, parado. Si me ahorcas habré dicho la verdad. Y al que dice la verdad me tienen que dejar pasar. ¿De acuerdo? De nuevo estamos aquí, ni le puedo ahorcar ni no le puedo ahorcar. Ni puedo decir que ha dicho la verdad, ni puedo decir que no ha dicho la verdad. Pero nadie dijo que podía pasar vivo o muerto. Bueno, ese también está muy bien. No sé estaba pensando en el Quijote y demás cuál fue lo que dijo, porque a veces hay trucos de esos. Bueno, en el fondo está lo que conocemos como la paradoja del mentiroso, cuya versión más tradicional es, esta frase es falsa. ¿Vale? Supongamos que es verdad, entonces es verdad lo que dice, que es falsa. Si hemos partido que es verdad, llegamos a que es falso. No puede ser. Pero supongamos que es falso entonces, pero si es falso lo que dice, así que no es falsa. O sea que no podemos ni decir que es falsa, ni decir que no es falsa, ni decir que es verdadera, ni decir que no es verdadera. Hagamos lo que hagamos, aquí hay algo que nos choca. Y lo primero que chocó a mucha gente, bueno, y Gödel, el propio Gödel, relaciona su teorema con estas paradojas, tipo mentiroso. Hay una frase de Gödel, la frase G, que dice, esto es el no del que se escribe ahora en lógica. Los que son más mayores a lo mejor han visto una bigudilla así, bueno, pues ahora está de moda poner ese angulito así. ¿Qué significa? La frase G dice, no se puede demostrar la frase G. ¿Vale? Es decir, si la demuestro, ha mentido, porque dice que no se puede demostrar. Y si no la demuestro, pues hay una frase que es verdadera y no la he demostrado. Y ahí estamos en un tira y afloja. Esta es la frase de Gödel, que, como os veis, tiene que ver con la
autoalusión. Son frases que se mencionan a sí mismo, menciono lo que me van a hacer, me van a ahorcar, no me van a ahorcar, menciono si la frase es verdadera o no es verdadera, menciono lo que ha dicho Pepa, dice, pues vas a decir que no, estoy mencionando lo que tú estás diciendo. Y entonces, pues desde Bertrand Russell, incluso antes de que Gödel hiciera su teorema, y luego pues muchos lógicos, Alfred Tarski, han proscrito la autoalusión. Han dicho, prohibido la autoalusión, no se puede hacer autoalusión, y han hecho una serie de cosas que no vamos a entrar para que no se pueda hacer autoalusiones. Pero ¿qué pasa? Que realmente, fijémonos en castellano, podemos decir, esta frase tiene 6 palabras. Es falso, tiene 5, ¿verdad? Claro. Pero es falso, no es paradójica, no podemos decir que es falso, con conocimiento. Esta charla habla del teorema de Gödel. Es verdad, estamos hablando ahora mismo del teorema de Gödel. Aunque sea autoalusiva la charla a la propia charla, no hay problema. No es el problema de la autoalusión, hay que hilar más fino. Y la segunda parte, una de las cosas que se plantea es, ¿cómo hilamos más fino? Pues hombre, ¿qué tiene que pasar para ser paradójico, para que haya problemas? Para que la pobre Pepa no cobre los 100 euros. ¿Cómo lo he hecho? Pues tienen que existir varias clases. Las verdades y las falsedades. Los que van a ser ahorcados y los que no van a ser ahorcados en el Quijote. Las frases que se pueden producir o que no se pueden producir. ¿De acuerdo? Tienen que haber clases. Pero además tienen que haber varias cosas. Que se aludan. Que se autoaludan. Una frase o una cadena. ¿De acuerdo? Yo puedo decir, estoy mintiendo, la frase del mentiroso. O puedo decir, Manuel va a mentir. Y Manuel decir, ha dicho la verdad. Es la misma, pero con 2 personas, con 2 frases. ¿De acuerdo? Entonces puede ser una cadena. Pero bueno, que se autoaludan, pero también que de alguna forma muestren la pertenencia. Yo vengo a ser ahorcado, es decir, yo pertenezco a la clase de los ahorcados. Esta frase es falsa. Esta frase pertenece a la clase, implica una relación de pertenencia. Y sobre todo, lo más importante, la clase aludida solo son unas clases muy especiales que niegan la posibilidad de autoatribución. Yo no puedo decir verazmente que estoy mintiendo. La clase mentiras no se le puede atribuir a sí misma. La clase ahorcados, que viene a ser los que mienten, no se puede autoatribuir el que he mentido. La clase frases producibles no se puede producir, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay que hilar más fino. No es el problema solo de la autoalusión. Es todo esto los que generan problemas. Y hay una mala noticia. No tiene un valor de verdad clásico. No se puede decir ni qué es verdadero ni qué es falso. No se puede decir ni sí va a suceder ni no va a suceder, ¿verdad, Pepa? No se puede decir el número que diga más 1. No se puede decir. No tienen un valor de verdad clásico. No es verdadero o falso. ¿Vale? Ninguna de estas. Un error que parte del propio Gödel, ¿vale? Es una limitación para todo el mundo. Gödel pensaba que esta era una limitación solo de lo que llaman sistemas formales. ¿Qué es un sistema formal? Eso que estudiamos cuando estudiamos en filosofía, la lógica y las frases. Sócrates es mortal, los mortales son hombres, ¿no? ¿Os acordáis de aquello que poníamos P implica Q, no P y cosas de estas? Bueno, ese es un sistema formal. Los que hayan hecho informática, cuando haces un lenguaje de ordenador y programa, eso se puede entender como un sistema formal. Los lenguajes de ordenador, los lenguajes que usan las inteligencias artificiales, incluso todas las matemáticas se puede formalizar y expresar como un lenguaje formal. Eso es un lenguaje formal. El truco es que Gödel dijo, esta frase no puede producirla un sistema formal. Un sistema formal que diga la verdad. Claro, se supone. Si no, vaya chollo. Y entonces es cierto, eso un sistema formal no puede decir. Pero yo sí, yo puedo decir, sí, es verdad. Esa frase no la puede decir un sistema formal que diga la verdad, pero yo sí soy más listo. Pero el sistema formal, una inteligencia artificial, para entenderlo, puede decir, esta frase no la puede producir un humano veraz. Entonces los humanos no podemos decirlo sin mentir. Pues si decimos la frase, esta frase no se puede producir por un humano veraz, yo soy un humano, o he mentido o la frase es falsa. ¿No? Está claro, pasa lo mismo que en todas las paradojas. Incluso si alguien dice, esta frase no la puede decir Gödel sin mentir, claro, Gödel no podrá decirla, porque si la dice, miente. ¿Vale? Está claro. Y hasta un niño de 6 años puede decirle, y Gödel no, qué tonto es Gödel, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, fijémonos, si atribuimos a alguien, sí.
ese alguien es el que no puede producirlo y los demás sí. Entonces si decimos, esta frase no se puede producir, decir, pensar, escribir, como queramos, es una limitación que nos afecta a todos. Entonces, otra idea que se equivocó Gödel, o esta es una equivocación de Gödel. Su teorema es perfectamente correcto, por lo menos hasta donde yo sé y donde coincide el 100% de los matemáticos. Pero pensaba que era una limitación humana, y no es una limitación humana. De hecho, los que hayáis leído al flamante premio Nobel Penrose, Hameroff, que tiene el traje nuevo del emperador y otra serie de cosas, donde intenta mostrar que hay cosas en el cerebro humano que no se puede producir en una máquina, pues comete este error de partida, comete el error de pensar que esta limitación solo es para los sistemas formales. No, es para todos, ¿vale? Y otra cosa que también está aquí y que la matemática y la mayoría de los matemáticos confundimos. No es lo mismo no saber y saber que es paradójico. ¿Vale? A ver, Miguel, ¿hay vida en Marte? No. ¿No hay? ¿Seguro? No estaba allí, no dije nada. Mentiroso. No has estado allí. No lo sabemos, ¿verdad? No sabemos si hay vida en Marte. Parecía que no, pero ahora hay unas investigaciones que dicen, oye, pero en tales sitios a lo mejor sí que se encuentra la posibilidad de tener vida, ¿vale? No lo sabemos. Eso es no saber. El día de mañana puede que enviemos una sonda, encuentre que hay unas bacterias en cierto subsuelo de Marte y encuentre que sí es verdad. O encuentre que no es verdad. Pero sabemos una cosa, o es verdad o no es verdad. O hay vida o no hay vida. No es paradójico. ¿O alguien piensa que es paradójico? Que levante la mano. Nadie piensa que es paradójico. El decir que ha ido y no haber ido a Marte. O hay o no hay. Otra cosa es que lo comprobemos, ¿no? Y lo tenemos que comprobar cuando lleguemos. Incluso cualquier conjetura matemática. Por ejemplo, hay una muy famosa que se pone siempre de ejemplo. Todo número par mayor que 2, que no pone ahí, es la suma de dos primos. Por ejemplo, un número como el 8. Lo podemos hacer sumando el 3, que es número primo, y el 5, el número primo. Hasta números enormes, esto es cierto. Pero esto no lo sabemos todavía. Puede que haya unos números muy grandes donde esto no se cumpla. Donde esta conjetura de Goldbach sea falsa. ¿De acuerdo? No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? No, nosotros nos inventamos los números y todas las cosas de esas, y esa tiene que ser verdad. Tiene mucha pinta de ser verdad, pero a veces no, ¿eh? A veces no. Hay veces que hemos llegado hasta números muy altos y hemos encontrado un contraejemplo que era muy alto, ¿sabes? Entonces, de momento no lo sabemos. Los matemáticos dicen, tiene muy buena pinta, pero no es seguro, ¿vale? Ahora, sabemos una cosa, o es verdad o no es verdad. Pero de momento lo ignoramos. El día de mañana, puede que un computador superpotente empiece a analizar números muy grandes y encuentre un contraejemplo. O un matemático muy listo, aquí tenemos algunos que son muy listos, pues puede que lo demuestre y demuestre que esto es verdad, y entonces sepamos que es verdad. Hoy lo ignoramos. Pero sabemos algo, o es verdad o es mentira, y puede que el día de mañana sepamos si es verdad o si es mentira. Pero eso no es lo mismo que saber que es paradójico. Es imposible que un número sea el número que diga más 1. Es imposible decir que sí sucederá o que no sucederá, como vimos. No hay manera. Os he hecho trampas. Claro que os he hecho trampas. ¿De acuerdo? No es posible decir que la frase del mentiroso es verdadera o es falsa. Bien. No es posible. Eso es ser paradójico. Eso es que es paradójico. Y ahora viene la buena noticia. La mala era que no podíamos decir ni que es verdadero ni que es falso. Pero nadie, ni un dios omnisciente puede decir que la frase de Gödel es producible o no producible. Ni un dios omnisciente puede decir que la paradoja del mentiroso es verdadera o es falsa. Ni un dios omnisciente podrá decir el número que yo diga y que sea el número que diga más 1. ¿Vale? Pero la buena noticia es que todos, humanos, ordenadores, lenguajes de la lógica, pueden darse cuenta de que estamos ante una paradoja y asignarla un valor paradójico, G. Es decir, teníamos un valor verdadero, un valor falso, y un tercer valor, que yo he llamado G. Yo no me he inventado esto de la lógica trivaluada, con 3 valores, ¿eh? El propio Gödel tiene una, antes otro señor que se llama Lukasiewicz también trabajó mucho las lógicas trivaluadas, es decir, que
que hay cosas que son verdaderas, hay cosas que son falsas, pero hay cosas que no se pueden. Y podemos detectarlas, y podemos aislarlas y decir, esta aquí, al rincón, con esta no se puede ni razonar ni hacer esquemas de eso de la lógica, de decir, si Sócrates es hombre y los hombres son mortales, no, con estas no se pueden porque son paradójicas, ¿vale? Y si hacemos eso, entonces veremos que no afectan al conocimiento. En el libro no desarrollo porque ya me he enrollado mucho y alguno estará ya un poco aturdido. Múltiples cosas, múltiples funciones que se creían no computables, demuestro que son computables. Múltiples límites que se suponían a la computación, demuestro que no son reales. A ver, son reales en el momento en que yo no puedo decir el número que diga más 1. O puedo jugar a decir, dime qué voy a hacer, ¿voy a mover la mano derecha o la mano izquierda? ¿Vas a mover la derecha? Ah, pues muevo la izquierda, ¿vale? Estos trucos, los que sabéis matemáticas, os daréis cuenta, el trabajo de Alan Matthews Turing, famoso porque hicieron hace poco una película sobre él, Descifrando Enigma, que está bastante bien, ¿no? Otros trabajos matemáticos sobre si se pueden computar funciones, nos sonará que les han hecho lo mismo que a Pepa. Pero si aceptamos que es un análisis correcto, completo y total, decir, mira, vas a decir el número que diga más 1 porque eres malo y resabiado y me vas a hacer trampas. Y eso lo puedo decir yo, lo puede decir Pepa, y lo puede decir una inteligencia artificial. Y el resto de cosas, el teorema de Goldbach no está afectado por este problema. La inmensa mayoría de teoremas matemáticos sí son computables y sí son definibles. Estas dos cosas, estas herejías, esta llamada al optimismo epistemológico es lo que está subyacente a el libro. Espero haber sido suficientemente didáctico para todos, espero haber sido suficientemente claro para los que saben muchas matemáticas y espero que os haya interesado el tema. Y os toca preguntar lo que queráis. Pues podéis levantar la mano. ¿Alguna pregunta? Yo me he quedado muerta con que un número par es la suma de dos números primos. Sí. Me he quedado muerta. Pues hasta Estoy- sí. ¿Alguna pregunta? Venga, Venga. alto y claro o llevo allí el micro. No, esperad. Esto, no sé si es un poco fuerte para una audiencia no técnica, pero ¿es cierto que el teorema de Gödel se lo trabajó a base de codificar todo el principio matemática Sí. de Russell y ver que todas las números podían ser menores de al final, digo que es un absurdo? Sí. ¿Eso es elaborar un poco para cada auditorio? No, a ver, dicho muy simple, ¿no? Todos nos suena a Bertrand Russell, el filósofo. El filósofo hizo un tocho así enorme que se llama Principia Mathematica, Principios de la Matemática en castellano, y era un sistema formal, un sistema de razonamiento donde quería automatizar todo lo que es la matemática. Es decir, que a partir de ese momento cualquier teorema que alguien formulara se pudiera hacer una serie de pasos, igual que la lógica nos llega de Sócrates es hombre y todos los hombres son mortales, a Sócrates es mortal, y es la conclusión lógica, o sea, cualquier teorema matemático poder resolverlo. Ese es, dicho así, sin entrar en lo que hizo, en lo que no hizo, eso es los Principia Mathematica, que se tiró un montón de tiempo con Whitqueat. Russell y Whitqueat son dos autores, no solo uno, que muchas veces se nos olvida. Bueno, pues hicieron ese tocho de libro. La gente se quedó muy admirada de todo este trabajo, hasta que llegó Gödel y de pronto pues demostró, es más, utilizó ese libro, porque la frase original dice, esta frase no es demostrable en el sistema formal de los Principia Mathematica y otros sistemas similares. Es decir, que cogió los Principia Mathematica, empezó a analizarle y en los Principia Mathematica, usando las reglas de los Principia Mathematica, es como construyó esta frase. No nos da tiempo, es muy bonito y sé que hay varios libros, alguien hablaba antes de varios libros de divulgación. A mí me gusta mucho el teorema Gödel para todos,
que por ejemplo lo populariza. Hay otro de Nagel y Mansell que también se llama el teorema de Gödel y que son muy asequibles, incluso los que quieran, pues hay una traducción de las obras completas de Gödel de Mosterin, que es un tipo que trabaja muy bien y es una buena edición, ¿no? Pero bueno, sí, el teorema de Gödel se refirió a que en los principios de matemáticas hay cosas que no se pueden demostrar. Russell creía que se podía demostrar todo, no entro en que había gente antes que también intentaban eso, ¿no? Y los problemas por los que llevaron a eso, y llegó Gödel y de pronto demostró que mira, esta frase no la puedes demostrar. Y por cierto, von Neumann, no sé si nos suena John von Neumann, otro matemático, informático y pensador muy, muy famoso, estaba allí y dijo, se ha acabado todo. Adiós, a la mierda, todo lo que pensábamos de que podíamos construir una matemática y una lógica formales, bien fundadas y tal, todo a la papelera, ¿no? Entonces sí, efectivamente cogió el trabajo de Gödel. ¿Alguna pregunta más? Venga. Venga, Y yo animaros. digo, ¿por qué no se puede demostrar algo que puede pensar el cerebro humano? No somos tan listos. ¿Cómo? ¿Por qué no se puede demostrar algo que ha sido pensado por el ser humano basándose en algo que ya existe o que se inventa, ¿no? Sí. Si no somos tan listos. Porque realmente tampoco somos tan listos. Bueno, a ver, yo puedo pensar algo, pero a veces no lo puedo demostrar. Por ejemplo, yo puedo pensar que la estrella más cercana se llama Alpha Centauri, a 4,32 años luz. Hay un planeta donde hay un mamífero, pongamos por caso. Y yo puedo pensarlo. Sí, pero una cosa es inventar y otra cosa es hacer Sí, claro. conclusiones con números, con ideas Sí. matemáticas A ver, y decir claro. que no se puede demostrar. sí, pero es que, date cuenta, estás diciendo, no se puede demostrar que una conjetura, es decir, una imaginación. Igual que yo puedo imaginarme que hay un mamífero en Alpha Centauri, yo puedo imaginarme que dos números primos sumados es otra cosa, pero es una invención mía, Ya, pero, ¿vale? a Si ver, yo lo demuestro, si yo soy capaz de demostrarlo, entonces sí, yo lo puedo demostrar. Y una de las cosas que dice el libro es que una máquina también puede pensar, que una máquina no tiene estas limitaciones, ¿de acuerdo? Es decir, que todo lo que pueda pensar y demostrar un humano, lo puede demostrar una máquina. ¿Pero por qué? Porque le metemos nuestros conocimientos. Un niño pequeño no puede pensar si no tiene los conocimientos, por ejemplo, para ser, no sé, un pianista, ¿vale? Entonces el pianista puede inventar obras porque tiene el conocimiento de música, lo mismo que un matemático puede inventarse todas las conjeturas que sea porque tiene ese conocimiento. Entonces todo eso que se inventa es porque tiene ese conocimiento, entonces podría ser demostrable. No estoy de acuerdo en que no se pueda demostrar. Bueno, a ver, primero... Solo en esa base, porque yo Sí. no tengo conocimiento de ninguna Sí. cosa. Es un poco lo que te digo. Lo que cuando dices yo puedo pensar algo, puedo decir, yo puedo pensar, oye, esto será así. Entonces es una conjetura, es algo que no he demostrado ni yo, ni un ordenador. O puedo decir, mira, de esto se deduce esto, y de esto se deduce esto, y de esto se deduce esto. Y si yo lo puedo deducir, lo podría deducir una inteligencia de silicio. De hecho, mi libro se enfrenta, la primera herejía es la noción de infinito y la segunda herejía es esa, es que había cosas que pensábamos no podían hacer una máquina, ¿no? Y ahora hay esas cosas, parece que esos límites sí los puede hacer, pero repito, yo puedo hacer algo que sea imaginación, aunque sea matemático. Yo puedo decir, oye, pues a lo mejor el teorema de Pitágoras es verdad, pero yo puedo imaginarlo o puedo demostrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de imaginación, yo puedo imaginar cosas matemáticas. Si hablamos de demostración, entonces, claro, es un paso distinto. Yo puedo conjeturar muchas cosas. Imaginar, pues, hay vida en Marte. O imaginar dos números primos, todo número par, mayor que 2, es suma de dos números primos. Y yo puedo imaginar, y hay cantidad de conjeturas que están ahí, matemáticas, físicas, de lo que queramos. Y puedo imaginarlas. Otra cosa es que las haya demostrado. Sí, no sé. Bueno,
Adelante. A mí me parece que el problema está en la definición de demostración. Que si no se la define rigurosamente, da lugar a lo que dice la señora esta. Pero si se la define rigurosamente como un procedimiento ya tasado y reglado para llegar de un punto a otro punto, es claro que puede ocurrir, pero no se puede demostrar, creo yo. Ahora, si se toma el concepto primitivo de demostración, bueno, podemos dejar entrar cualquier cosa ahí en eso. Y entonces sí tiene razón. Sí. Todo es demostrable, nada más que eso. Sí, bueno, yo no sé, para contestar. Bueno, yo creo que la matemática es una herramienta para la ciencia, para la física, para el conocimiento. No se puede extrapolar de cosas irreales, porque si hablamos de locuras, o sea, una persona normal no puede llegar a entender a un loco, a alguien que diga cosas raras, sino al contrario. Primero partir de una realidad y tratar de aplicar la herramienta a la realidad, porque si imaginamos que la verdad es mentira, la mentira es verdad, podemos pues, sacar del contexto cualquier teoría. El infinito no existe, no somos capaces, lo tenemos como un 8 tumbado, que no sabemos ni, pero quiero decir que son locuras que no tienen una realidad, y creo que cualquier ciencia, sea matemática, sea filosofía, tiene que partir de tratar de explicar una realidad. Y a veces estas cosas, como por ejemplo meter a 1 millón de personas en una habitación, como decíamos antes, eso sí es real, porque en ninguna habitación pueden caber 1 millón de personas. O sea que mi idea es que, bueno, pues sí, estas cosas tan curiosas, tan locuras de aquí, pues son formas de hablar y formas de, bueno, pero que la matemática entiendo que es una herramienta, no es una ciencia en sí misma. Vamos, no sé, si tú quieres, Sí. usted cree. Bueno, espera, un segundo, algún comentario. La matemática surge como herramienta, ¿no?, para, sobre todo, explicar el mundo físico. Varias personas, desde Galileo en adelante, empezaron a decir que si no lo puedes explicar con números es que no lo has entendido, ¿vale? Lo que pasa es que date cuenta de que tenemos que razonar y tenemos que pensar, tenemos que utilizar conceptos, y la matemática y la lógica han tomado su propio rumbo, su propia disyuntiva. La lógica está cada vez que abres la boca. ¿Eres lógico o eres ilógico? ¿De acuerdo? Estás en un sistema consistente, es decir, que no se contradice, que no llego a que esto es blanco y no es blanco, ¿de acuerdo? O estoy en un sistema inconsistente. Y para eso tenemos que aplicar herramientas que son las herramientas de la lógica, ¿vale?, y de la matemática. Y tenemos que utilizar unos conceptos muy precisos. Por ejemplo, toda la idea de definición, por ejemplo, toda la idea en física. Surge el concepto de infinito, de infinitos puntos, de cómo medimos un campo magnético que tenga infinitos puntos. Y, por ejemplo, tenemos que usar una cosa que se llama notación de Euler, que no coincide con la notación de Cantor, por ejemplo. Es decir, que sí es una herramienta, pero es una herramienta que ha adquirido autonomía, y es una herramienta sin la cual no podemos pensar. No podemos pensar sin lógica, no podemos pensar sin nociones como infinito, no podría hacer la física. Incluso, fíjate, todos hemos estudiado en la escuela, por lo menos los de ciencias, lo de la derivada y la integral. La derivada, ¿qué es? Ir haciendo un proceso de la secante y convirtiéndola en tangente, es decir, ir haciendo un proceso infinito hasta que encontremos un determinado punto, la derivada, la integral, ¿no? O sea que sí necesitamos. Pero así es, el número negativo se hace cuando tenemos una deuda, o sea, así como el número natural era una cosa clara y la matemática inventa el número natural porque coincide contar vacas, los ganaderos de épocas griegas pues contaban animales. Cuando tiene una deuda empieza lo negativo, y la matemática crea el negativo porque encuentra algo que tenía que definir. Y quiero decir que la matemática se va moldando a la realidad, pero no sobrepasa con conceptos utópicos de irrealidades, porque es que eso llega a ser una locura que no tiene ningún sentido. Entonces, no quiero meterme con la matemática. Sí, pero bueno, que el concepto de infinito lo necesitamos en física.
Bueno, es lo que pero te es una comentaba. tortilla, es una tortilla. El concepto de infinito matemático. Sí, sí, En física se necesita el concepto de infinito matemático. sí. Yo es que me está sonando esto a la teoría del punto gordo. Cuando se habla de aproximación de la tangente, que baja de la secante va transformando en... Hay un momento que en física uno dice, es que en física es que no hay más remedio, es que el punto gordo, no hay un punto matemático, pero sin embargo se necesita del punto matemático para la teoría de derivadas e integrales. Es una trampa, el punto gordo es una trampa, o sea, Claro, no es una realidad. O sea, tres rectas se juntan en un punto que es un punto, no es un punto gordo como hacemos en dibujo. Depende de la geometría, porque ahora hay geometrías donde por un punto exterior a una recta pasan infinitas rectas o no pasa ninguna. O la que nos estudiamos en la escuela, que pasa una solo. Entonces, y todo eso funciona, y todo eso se usa. Y Einstein utilizó una geometría que no es la geometría euclídea que estudiamos en la escuela, y sin esa no hubiera tenido su tesis. ¿Usted tiene alguna pregunta? Sí. Además que sí, de lo que estamos, lo que tú has contado, las habitaciones en el hotel, es un ejemplo para que nos entre en la cabeza, en vez de usar lenguaje matemático, de los números naturales existen hasta no sabemos cuándo, pero eso que parece una locura, pero tú lo has usado como herramienta didáctica para hacernos entender ese concepto, no es porque el objetivo sea meter todas esas personas en una habitación, sino que para ver que hay propiedades biyectivas que resultan al final pues, Sí, paradójicas. Sí, y fijémonos que todo esto tiene una serie de implicaciones sobre podemos conocer, qué no podemos conocer, qué cosas son factibles, qué cosas no son factibles, ¿no? Y cada avance o cada descubrimiento, por ejemplo, no sé si sabéis que los pitagóricos en Grecia pensaban que todo se podía escribir como una fracción, 3/4, 2/5, ¿no? Y de pronto encontraron que la raíz cuadrada de 2 no se puede escribir como una fracción. Y cuentan que hasta mataron al que descubrió eso o al que se chivó de que eso existía y demás, ¿no? Y que había números que no eran racionales, que no se podían escribir en forma de fracción. Sí, vienen determinados, pero están en nuestra base, en nuestra lógica. Y tienen mucha implicación, no hemos desarrollado, el libro insinúa, tampoco desarrolla plenamente con estos temas de puede pensar una máquina, existe el libre albedrío, hay cosas inefables que no se pueden describir, ¿no? Con palabras. Bueno, pues todo eso depende de estas nociones de infinito, de estas nociones de lógica, de si algo es posible, es factible. Es decir, que ha sido una necesidad, efectivamente, una herramienta, pero es una herramienta que hoy necesitamos. No podemos evadir el concepto de infinito o no podemos evadir el teorema de Gödel. Donde no llegan las matemáticas, llega la poesía. También, también. Más manita arriba. Venga. Sí, yo quería ampliar un poco el aspecto para las personas que no estamos muy interesadas en matemática, considerando que el teorema de Gödel, su descripción más básica, podría ser cualquier sistema consistente, es incompleto, 5 palabras. Sí. Eso explica por qué los tenistas necesitan entrenador. ¿Por qué los acusados en un juicio necesitan un abogado? No sea usted su abogado, no. Tiene que tener algo de fuera. Igual que hemos estado viendo el 1, 2, 3, 4, 5, bueno, es un sistema consistente. Aquello pasar de uno a otro, tal. Pero bueno, aquello le sale 800.000 millones, da igual. Pero necesitamos algo de fuera para que sea consistente, que es el signo más. Y el signo más, sí, no es el 1, 2, 3, y el más, que está fuera de eso. O sea, siempre tienes que salirte del sistema, es lo que he entendido yo que concluye el... Bueno, un matiz. Se ha popularizado que el teorema de Gödel es ningún sistema de pensamiento, vamos a decir, puede ser completo o veraz. Es mentira, no dice eso. El propio Gödel demuestra que hay la lógica que llaman de predicado, es consistente y es completa. ¿De acuerdo? Más aún, los números naturales, o
a ver cómo lo digo que se entienda, un sistema formal, un lenguaje como los que usábamos en la escuela con un mecanismo de deducción y demás y explicaban en lógica, que contenga los números naturales, es un sistema que pasa eso, que hay frases como las que hemos visto, ¿no? Que no se pueden producir sin producir falsedad, ¿vale? Que se niegan a sí mismas, digamos. Que tenga los números naturales. Sin embargo, hubo unos señores, Chang y Keisler, que demuestran que los números complejos, ¿no? Esos que, no sé, los que quedasteis en ciencias, pero era usando la raíz de -1. 4 más 2 veces la raíz de -1. 5 más 6 medios de la raíz de -1. Estos números que usan la raíz de -1, que no es un número real, no se puede hacer la raíz de los números negativos en los números reales, ¿de acuerdo? Los números complejos sí pueden ser consistentes y sí pueden ser completos, ¿de acuerdo? Y incluso recursivo, no voy a entrar, es otra propiedad que solemos olvidar, pero bueno, olvidaros de momento de la idea de recursivo. Sí son, y eso pese a que parece que no podría ser, porque los números naturales son una parte de los números complejos. Los números naturales son una parte de los números enteros, los positivos y negativos. Los números enteros son una parte de los números racionales, las fracciones. Los racionales son una parte de los reales, los que también incluyen raíces, números como pi, números trascendentes. Y los reales son una parte de los complejos. Es decir, los números naturales son una parte de los complejos. Dices, ¿cómo es posible que los complejos sí sean consistentes y completos y los naturales no? Pues porque al ser una parte hay cosas que no se cumplen. Por ejemplo, no todo número tiene un opuesto, ¿de acuerdo? Es decir, el 0 es el número, yo si sumo 0 a un número natural no cambia, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo una ecuación como x más algo, por ejemplo, 2 más x igual a 1, no tiene solución en los naturales, ¿de acuerdo? Hay propiedades en los naturales que no se cumplen. 2 más x igual a 1. ¿Algún número natural x tenéis? No puedes. Pero en los complejos sí. En los complejos hay propiedades que sí se cumplen, que no se cumplen en los naturales, ¿de acuerdo? Y por eso, mucho ojo, el teorema de Gödel no dice que todo sistema formal, toda lógica, tenga que ser necesariamente consistente o inconsistente, es decir, que se contradiga o incompleto, que no tenga todas las verdades, porque hay, si es capaz de reflejar los números complejos, pues puede que sí. Entonces, cuidado con esa interpretación también. Está claro que hay que leer el libro. Y todos los que os habéis quedado estáis muy interesados. Sí. Y él puede firmar. ¿O hay más preguntas? Arriba una mano, venga, pregunta. No es una pregunta, yo solo quería... Muy bien, afirme. Sí, es una pregunta. Quería preguntarle qué le parece la aproximación del concepto de infinito que oí un día en un niño de 4 años. Yo trabajaba con niños de preescolar, ¿no? Y un día hablando de eso, de números, que los niños dicen, yo sé contar hasta 3, pues yo hasta 5, pues yo hasta 7, pues yo... Bueno, y van así. Y de repente hay uno que de hecho es su nombre, se llama Bernabé, debe tener ahora cerca de 40 años. Y que nos suelta, dice, entonces dice, Dios es el único que puede contar hasta el final. Qué bueno. Así. Me pareció, no sé, me pareció bonito la formulación de este niño, no sé qué le parece. Dios es número. Bueno, mi máquina, mi autobús infinitamente acelerado también llega hasta el final. Le hace la competencia a Dios. Pero sí, es una definición muy correcta, ¿no? Muy, no hay un último número, entonces doy una noción de cuál sería el último número natural o cuál sería el último número en el libro, que no vamos a entrar aquí, pero bueno, sí es cierto que no se puede contar hasta el último número, aunque tengamos un tiempo infinito. Si los niños de infantil son los más listos. Sí, por eso tiene interés por el que es un niño. Porque tampoco lo hace Dios. Bueno, yo creo que Dios se plantea esas cosas, ¿no? Sí. Dios no se ha planteado nunca esas cosas. No lo sé. Cuando vea el video se lo pregunto. Yo le he decidido. Ella cobra.
Ah, no, Juana. Me tengo que ir. Juana. Hola, Cámbiame, Juana. Juana, cámbiame. Me parece súper interesante, lo siento. Ah, Me tú eres tengo Juana. que ir, pero Bueno, me parece a ver, interesante. creo que damos la charla por finalizada. Porque Maravilloso, maravilloso. Que no se vayan más. Perfecto libro para regalar estas navidades. Hablamos. Muchas gracias. Besos a Rodríguez. Encantado de